Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar distribución de una función de una variable aleatoria por parte de los estudiantes José Leonardo Cabrejo Rubiano y la persona a quien les habla en este momento, Cristian Camilo Rodríguez Lombana. Vamos a poder visualizar dentro de este tema algunas tipos de distribución que debemos manejar anteriormente, como es la distribución de una variable, la función de densidad y aspectos de relación entre ellas. Entonces, iniciaremos con la definición del espacio muestral de la variable x que vamos a trabajar en este momento. Entonces, teniendo la variable x dentro de un espacio muestral sigma p y omega, debemos tener en cuenta que nuestra función se esté moviendo o esté transitando el mismo espacio muestral, como es en el caso de nuestro ejemplo. Y pues distribuir esa variable dentro de esa función. Aunque pues posteriormente podremos visualizar cómo se puede hacer el caso contrario. Inicialmente, el ejemplo nos determina un espacio muestral o un espacio de datos donde vamos a ir trabajando en, en x dentro de un intervalo entre -1 y 3 y sus respectivos valores que va tomando en cada uno de sus puntos. Ahora bien, necesitamos determinar cómo se interrelaciona esa función en torno a la función de y. Entonces, para eso vamos a buscar los puntos en donde podamos ver en la función anterior o podamos ver cómo y se interrelaciona a x al cuadrado. Entonces, en la segunda tabla podemos observar que para los valores de 0, 1 y 4 nos está tomando el resultado de 2 séptimos. Entonces, podemos proseguir teniendo estos dos comparativos a la tabla de distribuciones de x. Entonces, como hemos visto anteriormente, en el planteamiento de este tipo de funciones, lo que hacemos es determinar los valores correspondientes en cada una de los puntos de la línea. Para esto tenemos 0, un séptimo, la sucesiva sumatoria de un séptimo, 3 séptimos, 4 séptimos y 6 séptimos y 1, que obviamente, pues como ya hemos podido saber, en las diferentes funciones se nos determinan como los elementos sumatorios y sus correspondientes intervalos de trabajo, que en este caso, como podemos ver inicialmente, en un séptimo lo podemos trabajar en intervalo de -1, que como podemos ver en la primera tabla, está entre -1 y pues 0, que es ya donde nos define la variable de x. Continuado a esto, nos vamos a basar en la función de distribución de y, que es lo que pues en otros términos nos interesa. Volvemos a retomar la tabla que encontramos para y determinamos la distribución que tenemos para y. Entonces, como en y tomamos los valores que fueron necesarios para nosotros, que fueron los valores 0, 1, 4 y 9 de la función de x, en torno a la función de y igual a x al cuadrado anteriormente mostrada, podemos ver que en la casilla 1 podemos ver que las casillas superiores de nuevo las vuelvo a organizar definiendo primero el parámetro y, el parámetro 0, 1, 1 y 4 y de nuevo y, pues ya superando los valores pues bueno, superando, no, más bien manteniendo los valores menores o iguales a y en el resultado tipo 1. Entonces establecemos la función en torno a la tabla de los valores de y.
Y pues volvemos de nuevo a hacer la distribución en una sumatoria sucesiva de, en este caso, de P de Y, donde vamos sumando 2 séptimos más 2 séptimos para obtener 4 séptimos, 4 séptimos más 2 séptimos para obtener los 6 sextos y posteriormente los 6 sextos más un noveno que nos da como resultado 1 y podemos determinar pues el rango de Y. Ahora bien, ya determinamos ese tipo de condiciones para cuando son valores numéricos o valores de datos moviéndose en torno de una distribución. Ahora, cuando estamos trabajando en valores asociados a una real continua, es decir, donde una función se nos está distribuyendo, o un valor de una función se nos está distribuyendo dentro de sí mismo con otros valores de función, tenemos este tipo de ejemplo. Entonces, para una variable x real continua, obviamente, dentro de los números reales, y para una función dada como ax más b, donde obviamente a y b son reales para poderlos determinar dentro del espacio mestral, comenzamos a determinar la función y el primer parámetro, donde determinamos a y como menor o igual que x. ¿Por qué menor o igual que x? Porque obviamente es esa función en donde vamos a hacer la distribución. Ahora, pues teniendo en cuenta el valor de x, lo que hacemos es comenzar a reemplazar los valores de y. Entonces reemplazamos los valores de y por los valores que nos dieron anteriormente que significaba y. Entonces quitamos la variable y y colocamos la ecuación que identifica a y. Ahora bien, teniendo identificado y, procedemos a colocar las dos eventualidades, es decir, donde y sea menor o igual que la función, donde x, perdón, sea menor o igual que la función y donde x sea mayor o igual de la función. Para dichos casos, pues va a tener sucesivamente a mayor que 0 o a menor que 0. Entonces, teniendo estas dos posibilidades que se nos pueden presentar dentro de este espacio muestral, pues podemos comenzar a hacer las respectivas operaciones. Tenemos que se nos comienza a mostrar esa función y al reemplazarla simplemente en los valores, como podemos ver, nos queda el resultado de y. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos trabajando este mismo tipo de distribución en una función de densidad? Entonces, pues es muy importante que tengamos en cuenta las propiedades o las características de la función de densidad. ¿Para qué? Para que no cometamos errores en los términos asociados al desarrollo del ejercicio y en los rangos y los dominios que pueden tener dichas funciones. Entonces, tenemos de nuevo una variable x para la cual se nos determinan los números reales y se nos dice que está dada por una función de densidad como la que podemos observar. Entonces, una de las primeras características que debemos tener en cuenta es que las funciones de densidad siempre no pueden ser negativas. Entonces, las establecemos, a esa y la establecemos dentro de un valor absoluto. Y luego de haber tenido ese valor absoluto, comenzamos a colocar las posibilidades que nos puede tomar la función, como es el caso donde f de y es igual a p dentro de y menor o igual a sub y, por decirlo de alguna manera. Entonces, instaurando las posibilidades, bueno, observemos que la función o el ejemplo de función que nos está mostrando, digamos que en la primera casilla superior vemos un medio, mientras que en la casilla inferior tenemos 0, cuestión que pues va a facilitar un poco el cálculo porque no debemos tener en cuenta sino nada más que una función inicial. La otra pues es un poco irrelevante en estos momentos. Procedemos a determinar a p dentro de un valor absoluto. ¿Por qué a p de x dentro de un valor absoluto?
porque P, bueno, los valores X no pueden ser negativos dentro de una función de densidad dentro de la propiedad que explicamos anteriormente. Determinamos a Y como menor que 0, luego que pues eso es lo que nos deja ver el comportamiento de la función, y reemplazamos los valores de Y dentro de los valores de X, cuestión que nos queda que Y siempre va a ser menor o igual que X, y y sub Y, por decirlo de alguna manera, siempre también va a ser mayor o igual que Y. Ahora, como lo que se nos pide en la función de densidad propiamente dicha es esa función de Y o esa distribución de Y, pues comenzamos a reemplazar los valores de las funciones dentro de las posibilidades que pueden tomar. Entonces, podemos ver cómo la función de X nos toma los valores f de X sub Y y f de X menos Y. Entonces podemos observar que son básicamente los rangos que tiene Y para operar o para trabajar. Y los igualamos pues ya en un resultado un poco más visible, donde nos muestra un ejemplo de 1 que 0 es menor que Y Y es mayor que 1. Entonces es el rango o el punto de distribución que vamos a tener para dicha función. Ahora proseguirá mi compañero José Leonardo a trabajar lo correspondiente a distribuciones logarítmicas y otro tipo de distribuciones que son importantes para este tipo de trabajos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? En la siguiente diapositiva voy a explicar acerca de la demostración de la transformación de función de densidad en funciones exponenciales. Esta pues la sacamos del libro de la profe Liliana y pues nos enfocamos netamente en el tema de esta demostración. Para empezar, pues tenemos que esta demostración inicia considerando un x una variable aleatoria y tiene la siguiente función de densidad, una función de densidad pues muy básica, con 1 para intervalos de 0 a 1 y 0 para cualquier otro caso. En esta demostración principalmente lo que se tiene en cuenta es una transformada a otra variable aleatoria, en este caso una variable aleatoria y, que es igual a una función exponencial e a la x, ¿listo? En este caso pues tenemos nosotros que f de y, pues esa es la función de probabilidad, pues tiene que ser una probabilidad menor o igual a y, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros acá es cogiendo y, que es e a la x, sacamos el inverso y nos da que la probabilidad de x es menor o igual al logaritmo natural de y. Entonces acá los intervalos pues cambian, está de y menor que 0 y para y mayor que 0 pues se mantiene el mismo valor de 0, ¿listo? Listo, cuando ya tenemos esta probabilidad, pues nosotros sabemos que cuando sacamos la probabilidad de una variable aleatoria menor que, o pues en ese rango, se convierte en una función de probabilidad en función de x, como acá abajo la tenemos. Función de probabilidad de x en el logaritmo natural que acabamos de despejar para un y mayor o igual que 0 y 0 para menor o igual que 0, ¿listo? Entonces acá ya queda pues esta función ya expresada de esta manera. Entonces, para hallar una función de densidad más específica para este punto, sabemos que la función de densidad f sub y de y está como 1 sobre y de f de x por logaritmo natural de y. Eso se da por la integral de la anterior expresión, en este caso sería esta, f de x logaritmo natural de y, porque esto es una función continua y pues para hallar la función de densidad, en este caso, hallamos la integral de la anterior. Listo, tenemos ahí que para x menor que 0, cumple las mismas características que acá, y 0 para cualquier otro caso. Entonces, esta expresión la podemos reescribir como logaritmo natural entre 0 y 1 de la función 1 sobre y 0 para cualquier otro caso. Entonces, esto es lo más importante de tener en cuenta cuando se hace el cambio de variable aleatoria. En este caso, empezamos con una variable aleatoria x y la transformamos con una variable aleatoria y, teniendo en cuenta la función exponencial que vimos anteriormente acá.
que era y igual a e a la x, ¿listo? Entonces, esto sería a grandes rasgos la demostración principal y pues en general es lo que se utiliza para los ejercicios siguientes. Cuando tenemos una variable aleatoria x y la transformamos en una variable aleatoria y con una función exponencial, ¿listo? Entonces, cualquier otra duda que tengan, por favor dejen en los comentarios y quedamos atentos a que les haya servido y gustado este video, ¿listo? Muchas gracias.